Bienvenidos, manitas, en el vídeo de hoy colaborando de nuevo con Resin Pro. Os voy a enseñar los productos que me han enviado esta vez para futuros vídeos y también vamos a poner a prueba esta nueva resina acrílica y que han incorporado a las demás resinas que podéis encontrar en su web. Los enlaces a la tienda y a los productos que os voy a mostrar os lo dejo como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo, junto a un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz, por si queréis pecar y hacer alguna comprita que os salga un poquito más económico. Así que no perdamos más tiempo y empezamos. Lo primero que os voy a enseñar, estos dos moldes que me han enviado. Son moldes de silicona, pero que no son exclusivos para utilizar con resina. También los podemos utilizar con otro tipo de productos. Este primer molde, como veis, el interior brilla. Es algo que os quería comentar, me habéis preguntado alguna vez si podéis utilizar con la resina cualquier tipo de molde. Sí, os sirve cualquier tipo de molde. Pero si queréis sacarle todo el potencial a la resina, que es su brillo, el molde también tiene que ser brillante, porque la resina lo replica todo. Si el molde es mate, la pieza os saldrá mate. Si tiene este brillo, la pieza os saldrá con el brillo. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, pues este molde tiene la forma de una tabla de corte, de esas tablas de madera de corte, pero en pequeñito. Podéis encontrar muchos más diseños de moldes. A mí me hizo gracia este mismo también está en más grande. Este mide 14,5 de largo por 10,5 de largo. Me hizo mucha gracia porque para algún detalle, para arreglar algún detalle, ponerlo así colgado, como posavasos, para apoyar una botella, para un portaobjetos, bueno, en fin, en plan decorativo, pues es una cucadita el tamaño de este molde. En breve comienzan los eventos de las comuniones. Bueno, pues este tipo de molde es perfecto para hacernos nosotros mismos los detalles que entregamos a nuestros invitados. Este es el que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Y este otro, que ya tiene un tamaño considerable, es todo el alfabeto y los números del 0 al 9. Tiene una medida de 35,5 por 19 centímetros. ¿Qué podemos hacer con este tipo de molde? Pues infinidad de cosas. Desde un llavero con la inicial de cada persona a hacer las piezas que necesitemos para formar palabras y decorar nuestros proyectos. Siguiente producto, pintura vitral transparente en el tono turquesa. Y al igual que con los moldes, no es específico para la resina, lo podéis utilizar en muchos otros trabajos. En la web también podéis encontrar otro tipo de tintes y pastas para darle color a la resina. Siguiente producto, esta resina que tengo muchas ganas de probarla. Resina epóxica, transparente, pero tiene la peculiaridad de que nos permite hacer vertidos de resina o coladas de resina de hasta 5 centímetros de grosor. Dependiendo del trabajo necesitaremos un tipo de resina y no todas esas resinas nos permiten hacer la misma capa, echar la resina de una vez. Las hay que solamente sirven para cubrir 1 centímetro como máximo o 2 centímetros, pero está esta que nos permite hacer grosores de hasta 5 centímetros, también la hay, resinas que te permiten hasta 10 centímetros, son específicas para hacer mesas. No voy a hacer una mesa, por si os lo estáis pensando o imaginando, no voy a hacer una mesa, pero sí que tenía ganas de probarla para utilizarla en un molde que me compré ya hace tiempo y necesitaba esta resina. En próximos vídeos veremos cómo funciona. Y por último, la novedad. Me han enviado dos botes, pero son lo mismo. Es una resina acrílica. Quiere decir que tiene su base en agua. Son unos polvos y se trabajan exactamente igual que si queremos hacer una pieza de yeso, o escayola o cemento. A la cantidad de polvos que nos indica el fabricante hay que echarle la cantidad que indica de agua. Mezclar y utilizarla. Y el acabado es en blanco. Lo bueno de esta resina, que no es tóxica,
No necesitamos guantes para trabajar con ella, no desprende el olor que pueda desprender alguna de las resinas, aunque esta marca Resin Pro tampoco es que desprenda demasiado olor, a mí no me llega a molestar, pero bueno, entiendo que hay gente que es mucho más sensible y que simplemente el olor de la resina la pueda marear. Bueno, pues con esta todo eso no ocurre y el tiempo de espera para que endurezca pues se acorta muchísimo. Aquí pone que 2 horas y esta es la que vamos a poner a prueba ahora mismo. En el envase tenemos la proporción de polvos y agua que debemos tener. Por cada 100 gramos de polvos, 27 de agua. Y lo único que tenemos que hacer pues es mezclarlo. Yo lo pongo todo de golpe, vamos mezclando. Y se nos harán grumitos, no os asustéis porque enseguidita desaparecen. Es como si estuviésemos utilizando cualquier otra pasta en polvo. Cuando veáis que ya no tiene grumos, pues ya está lista. Y ahora vamos a teñirla, porque también se puede teñir. Yo voy a utilizar esta pasta en un azul bastante oscuro. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que como la base es blanca, por muy intenso que sea el color, no os va a salir la intensidad de él, sino que os va a quedar un color más clarito. Pues cojo el mismo vaso que tenía el agua y reparto. Mezclamos y fijaros que queda un azul más clarito. Y ahora ya pasamos al molde. Y ya está listo. Otra ventaja que tiene esta resina es que los envases que utilizamos para hacer la mezcla pues los podemos enjuagar con agua y los podemos reutilizar. Y mientras se nos endurece esa pieza vamos a trabajar sobre esta. A esta ni la he teñido ni le he hecho nada, simplemente hice la mezcla, la vertí en el molde y he conseguido esta pieza. Y lo vamos a hacer exactamente igual que cualquier otra superficie. Lo primero, aplicarle una imprimación y dejarla secar. Siguiente paso, voy a darle color con este tono blanco antiguo. Lo aplicamos y dejaremos secar. Lo siguiente, voy a hacerle unas franjas. Voy a utilizar cinta de papel, carrocero, masking, como la conozcáis cada uno de vosotros. Voy a ir cortando pedacitos para hacer el diseño que busco. Presionamos bien los bordes de la cinta para que no se nos cuele la pintura entre ella y la pieza. Y comenzamos a darle color. Yo voy a utilizar un verde vintage. Una vez se nos ha secado, retiramos las cintas. Sigo con la decoración haciéndole decoupage. Voy a recortar este motivo de este papel japonés tan bonito de textos vintage. Lo colocamos en su sitio y lo voy a pegar con cola para decoupage. Si no tenéis, cola blanca rebajada con un poquito de agua. Ya sabéis que el enlace a los papeles os los dejo en la cajita de descripción del vídeo. Con un pincel suave, aplicando la cola del centro hacia afuera. Para darle profundidad a mi diseño voy a envejecer los bordes del color verde con un pincel angular que sea chiquitín porque vamos a tener que hacerlo por esta zona de aquí. Lo humedecemos en agua, retiramos el exceso, mojamos la puntita en marrón chocolate, extendemos para que todo el pincel se impregne de la pintura y pasamos por los bordes.
y termino con unas salpicaduras. Una gotita de pintura acrílica con un poquito de agua, pincel de abanico y a salpicar. Y en cuanto se seque, ya solo nos quedaría proteger el trabajo. Yo, como los voy a utilizar para posavasos, voy a utilizar un barniz mate y le voy a dar 3 capas que dejaré secar entre capa y capa. Si vosotros lo vais a utilizar simplemente como colgador, con una capita de barniz será suficiente. Y ahora ya vamos a desmoldar esta pieza. Habrá estado unas 3 horas. Y como vais a ver, se desmolda súper fácil. Y ya veis qué piezas tan bonitas podemos conseguir. Si la queréis colgar, bueno, pues una cinta o una cuerda y queda así de bonito. Incluso un pequeño colgador, pegándole aquí un ganchito para unas llaves, también puede ser buena idea. Esta otra pieza, pues la podemos dejar así o también la podemos decorar como hemos hecho con esta. He estado haciendo pruebecitas y una de ellas ha sido esta, que era encapsular. No sé si recordaréis estas teselas, estos son restos de resina. En uno de los vídeos os expliqué cómo lo hacía, cuando hacemos un vertido de resina que nos cae encima de la mesa. Bueno, pues en cuanto cataliza, antes de que se haga dura del todo, pues cortamos cuadraditos y tenemos teselas para otros trabajos. Yo he hecho una prueba aquí con esta resina acrílica para encapsular estas piezas y me gusta cómo queda. Y incluso utilizando cualquier otro tipo de molde podemos hacer piezas para decorar el resto de nuestros trabajos. Espero que este vídeo os haya gustado. Ya veis la cantidad de posibilidades que tiene esta resina acrílica y recordar que en la cajita de descripción del vídeo os dejo los enlaces a los productos que he utilizado hoy, a la tienda y al descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.